Amén. Pues ya estamos hoy en este como nuevo Shabbat, es en el que pues estamos buscando otra vez eh, esa como cercanía con el Adón, de pues estar en este momento con él, y es algo muy, muy especial. Eh, Vemos que en estas parashot, cuando Job está como pues escuchando pues el Eterno que le dice que pues, está hablando desde la tormenta, es un como momento muy impactante yo creo que para todo el que lo pueda escuchar, donde le predice todo lo que él es, ¿no? Y le da como esa muestra de todo lo que Job no sabe que existe, y le da muestra de su poder, pues quién es él. Y es algo que muchas veces no nos damos cuenta de con el tipo de fuerza con la que estamos tratando, y ese como poder que, que puede estar de nuestro lado si nosotros buscamos estar en ese mismo camino. Entonces, vemos que pues ese camino no es sencillo, pero nos dice como Rab Shaul en el libro de los Filipenses, que pues estemos alegres en él, en el Adón. Dice que pues y hay que tener en cuenta la parte que dice en el Adón, que es de que estamos dentro de su presencia. Es en ese momento cuando se puede estar realmente alegres, donde le dice que pues él pues, ya estado por cuando tiene todo y cuando no tiene nada, cuando hay escasez y, y cuando hay abundancia. Eh, y les dice de que pues tengan muestra de que son parte de pues el pueblo del Eterno, ¿no? Pues tienen fe en él y en su voluntad, que eres el que está actuando, y pues no sea, sí, de que no sea como su fuerza ellos mismos, sino que, sino que el Adón sea el que obre, y que pues ellos pongan el, el como siguiente paso en él. Dice de que sean muestras de como persona moderada, que, que no tiene excesos en su vida. Y es algo importante el de que nosotros busquemos eso, ya que cuando, cuando hay alguien que es como, pues digamos, cuando es como adicto a algo, eso va como absorbiendo su fuerza de voluntad, como poco a poco. Y al principio es algo bastante emocionante, que te llena todos los sentidos, pero que después ya no se sabe la forma de que se pueda vivir sin eso. Y es algo difícil
cuando no se tiene otra forma de que se pueda llenar ese hueco. Y es que si lo recordando que, que el espíritu del hombre no es uno que esté lleno, sino que nosotros somos como ese guante que, que pues está formado para que pueda haber una mano, para que pueda haber dentro espíritu, ya que pues Adonai nos hizo para que podamos estar llenos de Él, de su presencia, de su poder. Él hizo a los hombres para que se pueda ser como reyes de pues, toda la creación, de ser como una pues imagen de Él en la tierra, donde ser como esos espejos que, que se dan como hacia el sol, donde es el sol el que da la luz, pero se puede mandar esa luz hacia la tierra o hacia el resto de, de, de lugares, gracias a que es un buen material en el que se puede reflejar. Entonces, es por eso que hay que buscar ser como moderados en el sentido de que pues estemos en como equilibrio en nuestras vidas, que lo pues único que nos haga estar alegres y que nos llene sea Él, el Eterno, ya que es muy fácil que cuando uno se pues llena de cosas vanas, de como ese vacío, es como cuando como está construyendo un como castillo con arena en la playa, donde no es, no es sólido y cuando llega el viento o el agua, lo tumba. Y es triste cuando nosotros dedicamos nuestras fuerzas a, a, a construir algo sin una base, donde pues eso cuando, cuando la palabra llega, que es esa agua que se lo lleva. Y es donde hay muchas personas que cuando empiezan a como conocer del Eterno, empiezan a como sentirse que han como desperdiciado sus vidas al no como haber estado en esto antes. Y es que es cierto, muchas veces el mundo nos guía a que nos como alejemos de él, que lo veamos más como pues hoy en día con tantas cosas que hay, con tantas lucecitas y con tantas cosas brillantes que se pueden ver, eh, que nos alejemos de él, porque pues sin él no hay eso, ¿no? Eh, no es algo así, y eso sé que muchas veces nos, nos como distraigamos de él, de cómo es camino y que nos perdamos. Y es importante que nosotros podamos despertar de ese sueño en el que nos cometemos muchas veces, de, de que nos esforcemos tanto por cosas que no valen la pena y que cuando son las como cosas del Eterno, que lo que le podamos ofrecer sean como migajas, que, que le demos lo que nos sobra
nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestra mente, de nuestra alma, que es esa mente. Entonces, hay que verse a como pues, a pues uno mismo y ver de en qué parte de nuestra mente es la que pues ocupa el eterno. Es un 10%, un 30%, un 50%. Quizás si lo pusiéramos en como una gráfica, ¿no? Eso, ¿de qué forma se vería? Y hay que ver también de los otros, como de las dos partes de nuestra vida, qué es el porcentaje que tienen. Quizá hay cosas que no son, no son, no son igual de, pues valiosas, pero que tienen un como porcentaje mayor. Y eso creo que es algo muy, muy como personal, donde no se puede decir que yo esté bien y que los otros estén mal, porque muchas veces nos podemos sorprender ante la gran espiritualidad y ante la gran fuerza de voluntad que la gente tiene, aún dentro de grupos o movimientos que nosotros consideramos no, como no correctos o que no tienen como algo tan profundo, pero quizá no sea así pues profundo, pero sí tienen espíritu y sí tienen pues ese como compromiso de estar firmes en el eterno. Y eso hay que nosotros buscarlo, que esa, que esa fuerza que, que nos da el eterno para que podamos vencer a lo que está enfrente, que la usemos también para estar más cerca de él, que ese fuego primero con el que nosotros, pues con el que nosotros llegamos a esto, cuando pues empezamos a pues, conocer del Eterno, cuando vimos que pues había algo distinto de lo que podemos ser parte, que pues eso no se extinga, sino que se pueda permanecer fuerte y vivo. Y eso no pasa por pensar que sea así o solo por arte de magia. No es algo de que pues, pues nosotros lo como pues hagamos día a día ese esfuerzo consciente de, oye, yo, yo quizá no he visto la Torah en años, está ahí como, pues ahí como guardada, no sé ni en cuál caja está. Eh, pues qué tal que si la busco y veo qué es lo que hay ahí dentro, qué hay en ese libro, porque cuando la vemos la Torah, que se ve grande, eh, que se, que se siente compleja, eso muchas veces espanta a las personas y pues dicen, oye, pues eso es bastante difícil y son muchas reglas, muchas cosas complicadas y pues aparte es de algo que pues ocurrió hace miles de años y eso no me dice nada para mi vida de hoy, pero no es así. Es, es lo, es lo que parece a simple vista si nuestro ojo no se busca acercar a eso. Mientras más puedas y podamos estar con pues unos como
ojos mejores, que estén más pulidos y más como abiertos, sin tanta suciedad con la que nos como llenamos muchas veces. Eh, Más vamos a poder ver lo como cercano que es, que, perdón, lo, lo como cercano que es la palabra a nuestra vida, a lo que es nuestra vida hoy en día. Porque así como Job tuvo una vida buena y pues luego una vida triste, así también muchos de nosotros. Y, y, y así también ah, cuando este José está en la prisión, que no sabe pues la forma en la que puede salir cuando está dentro de como ese lugar oscuro, donde no hay salida aparente, y los que te acompañan son pues unas personas que de dudosa procedencia, que pues están en las mismas que tú, que están en el mismo hoyo. Pues hay que ver que quizá aún dentro de pues ese hoyo es donde se puede encontrar luz, es donde se puede ejercitar la palabra en esos como problemas de como el día a día. Y es cuando nuestra fe de verdad debe de como mostrarse, que no está mal que nos sintamos mal a veces, pero lo que sí está mal es nos como rindamos ante ese que nos sintamos mal o ante tal o cual situación, porque entonces ahí sí es una, una falta de fe, cuando nos falta eso, cuando nos como rendimos ante lo que está, ante esos momentos difíciles. Y es en ese punto cuando la fe es algo que nuestros sentidos no, no lo pueden distinguir, que no se ve como si fuera real en los términos normales, pero que sabemos que está ahí y es algo que es propio. No se puede esperar a que pues, el Eterno venga a que nos como empuje a las cosas. Es como cuando se comentaba de el cosquilleo santo, de que hay muchos que pues dicen, no es que yo como sentí un como cosquilleo y pues hice tal o cual cosa. Y pues pasa otra cosa y pues dicen lo mismo, de que fue por un como cosquilleo. Entonces, si fue el cosquilleo o si fue el espíritu el que nos hizo movernos, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? No será mejor que pues sea el como espíritu el que sea el que se convierta en justo, el que pase la prueba. Y es que no, y es que muchas veces nos como acostumbramos a que haya cosas que estén fuera de nuestro control, y se siente que la vida está fuera de como ese control. Y es cierto, nosotros no podemos controlar hacia dónde se mueven las olas, hacia qué como lugar sale el sol. La, lo que es la vida está fuera de nuestro control. Es como ese como océano que, que se lleva todo y que, y, y que lo mueve todo. Pero lo que sí podemos controlar es hacia dónde nos como dirigimos con nuestra vida, que es como ese barco que está
en el centro del océano, que pues uno no puede dirigir esas olas, pero sí puedes dirigir tu rumbo. Y ese rumbo pues puede ser el eterno, puede ser de que tú quieras ser digno de su palabra, que tú quieras ser como ejemplo de como alguien que sigue al eterno, que es como lo que nos dice Pablo, que nos comenta de que a lo que sea bueno, que a lo que sea que a lo que sea como, pues digamos, honorable, que lo sigan y que pues estén bien ante las personas, de que cuando los vean digan, ah, mira, esa persona se ve que pues sigue al Eterno. Y no porque uno lo diga, sino porque los otros lo vean. Y, eh, y es que Él es el que tiene la como voluntad y la fuerza de verdad para que las cosas pasen. Y es como cuando sí, la comunidad principal debe ser que en quien nosotros confiemos no sea en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, o en que lo vamos a poder controlar todo, porque no es así. Y cuando nosotros queramos como juzgar pues, el Eterno porque no esté haciendo bien su trabajo, porque Él es el que pues está fallando y que nos está tratando mal, pues al final de cuentas Él no nos debe nada. Eh, la, la vida que tenemos es la que tenemos y más bien hay que ver qué es lo que hacemos con ella. Eh, Estar más cerca del Eterno es de lo más difícil que pues uno pueda hacer si lo, si lo comunicantes de verdad. Pero también es lo más valioso que se puede hacer si lo quieres intentar. Entonces, hay que, hay que, s- hay que tomar esa como de esta invitación que nos hace el Eterno, como la que le hizo en la que decía que yo pongo frente a ti la como vida y la muerte. Y pues nos dice, elige la vida. Es algo que nosotros podemos hacer día a día, el de estar en ese camino, ir hacia esa misma dirección. Y pues en ese camino, el, el que nos va a guiar va a ser Él. Y nunca podemos estar solos, aunque pues, estemos en la cárcel, aunque lo tengamos todo, o aunque no tengamos nada. Eh, y es ahí cuando, aunque estemos en medio de como la tormenta, nosotros vamos a poder escuchar su voz, escuchar lo que Él quiere en nuestra vida, porque nosotros vamos a estar cerca de Él. No va a ser necesario que se grite para que nos pueda escuchar, que sea como algo difícil de que nosotros lleguemos a Él, sino que con, con un tono normal, Él va a estar ahí y aún más, hasta con un susurro, Él, Él va a estar ahí. Entonces hay que pues buscar
que nuestra justicia no sea la que nos guíe, nuestra fuerza o nuestra voluntad, sino que sea la, la pues, justicia del Eterno la que nos guíe y la que decida el, el final de nuestros días, ya que siempre hay pruebas, siempre hay días difíciles y días muy buenos en los que vamos a poder darle gracias a Él. Y, y pues como lo dice, si tú guardas esas palabras y lo pones en tu corazón, hasta lo más como oscuro de ti va a ser como, dice que, de que pues va a ser como el mediodía, donde no vamos a ser como algo oscuro, sino que Él nos va a cubrir y Él es el que nos va a poder dar esta misericordia para para que podamos estar cerca de Él, que pues estemos cubiertos en Yeshua, en su sangre, y, y que pues así estemos cerca del Eterno, lo más cerca que se pueda estar. No es una lucha que sea como en vano, sino que es la más valiosa que se puede. Y es una en la que muchas veces vamos a sentirnos solos de parte de los otros, de, de la familia y los amigos, de la pareja también, que nos sintamos que pues estamos en eso, que le estamos hablando al viento. Y es cierto, a lo que le estamos hablando es al viento, es al Ruach, es a algo mucho más grande que está en todas partes, está en, en nuestra vida. Y es algo vivo que está en este momento. Así que hay que estar siempre como listos, atentos a, a lo que este camino necesita, a lo que esta vida necesita. Que nuestras manos, nuestros pies, que sean, que sean siempre como, pues, como instrumentos para la bendición del Eterno, que se puedan mover hacia lo que le dé gloria y hacia lo que le dé paz a los otros. Y pues así como dice eh, que, que los colosenses, no, perdón, eran los filipenses, perdón, eh, que, que pues ellos dicen que pues, le da gusto pues Pablo que ya como que despertó su como espíritu, pero dice de que pues ellos ya lo tenían, pero que estaba como dormido. Y dice que le da gracias a pues, el Eterno porque pues haya sido eso y que pues él está en gran como bendición por lo que por lo que han hecho por él. Y dice, pero no es algo que me sirva a mí, porque, porque yo ya he estado con como necesidad y con pues abundancia también. Entonces, no es algo para que yo me beneficie, sino es para que pues ustedes tengan más como intereses en el cielo, dice, donde que cuando nuestra vida sea pues juzgada, medida, que haya mucho de pues ese espíritu, que nuestra lámpara siga llena. Y es a lo que más podemos buscar,
que no se apague ese fuego, aunque haya lluvia, tormentas, cuando que pues estemos en medio de un lugar oscuro y que no sepamos hacia dónde ir, que aún en ese momento que cuando alguien nos como pregunte u- por como una como respuesta que le demuestra de cómo se arruga, que se la podamos dar. Y es ahí cuando, pues quizá ese alguien sea como ese copero, que pues también estaba en la cárcel contigo, pero que él se hace libre, que pasa el tiempo, los años, y un día apareces tú en su mente y vuelves a ser libre, así como José. Entonces, es, es como eso de que no nos dejemos caer cuando vaya esos como momentos difíciles y que si, y, y más que nada que no nos como dejemos de intentar levantar. Y es más que nada eso con lo que pues, el Eterno va a como seguir con nosotros, que si nosotros no nos como rendimos, pues Él tampoco. Y es a lo que hay que buscar. Baruch Hashem.